vamos a estudiar, ¿verdad? De hecho es algo relacionado, ¿verdad? Con lo que somos. Vamos a estudiar lo que significa ser un cristiano. Mira, aquí está en la pantalla. Aquí tenemos en la pantalla lo que vamos a estar viendo a lo largo de este estudio. Miren, lo que significa ser cristiano significa tener una nueva relación, significa que tenemos nuevas bendiciones, significa que tenemos nuevos amores, significa que tenemos nuevas responsabilidades, significa que tenemos nuevas esperanzas, ¿verdad? Entonces, hermano, casi está completo, ¿verdad? Lo que dice la Escritura en relación a lo que somos, ¿verdad? Nosotros hemos tenido un encuentro personal con Cristo, hermanos, ¿verdad? Ahora nuestra vida pues debe de ser diferente, hermanos. Estamos caminando al lado del Señor Jesús, ¿verdad? Estamos siguiendo sus pisadas, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Hermanos, pero la profecía, Isaías 62:2, tenemos la profecía que habla acerca de que se iba a dar un nuevo nombre, hermanos. A los que estaban, los seguidores de Dios, se iba a dar un nuevo nombre, ¿verdad? Y esta profecía fue escrita 740 años antes de Cristo, ¿verdad? Dice Isaías 62:2, dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto ¿qué? ¿Qué será puesto, hermanos? Un nombre. Nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Hermanos, y tuvieron que pasar todo ese tiempo, ¿verdad? Hasta que Cristo vino a este mundo, hermanos, ¿verdad? Durante su ministerio, Él predicó, hermanos, él decía: el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? O sea, cerca quiere decir que todavía no llegaba, ¿verdad? Pero el reino estaba ¿qué? Cerca, ¿verdad? Y ese reino, hermanos, fue establecido cuando Él ascendió a los cielos, ¿verdad? Y se sentó a la diestra del Padre y luego mandó al Espíritu Santo, ¿verdad? Y, hermanos, cuando mandó al Espíritu Santo fue en el día del Pentecostés, ¿verdad? Que estaban reunidos los apóstoles, ¿verdad? Y dice que descendió sobre ellos, asentándose sobre cada uno de ellos como lengua de fuego, hermano. Y ahí se predicó el Evangelio, y dice que se bautizaron, ¿cuántos? 3,000 almas, obedecieron al Evangelio, hermano. Pero mucha gente no sabía que ellos eran seguidores de Jesús, ¿verdad? Pero allá en Antioquía, hermanos, se le empezó a nombrar a los seguidores de Jesús por primera vez cristianos. Y ahí es donde se cumple la profecía de Isaías. Allá en Hechos 11:26, hermanos, cuando Pablo y Bernabé llegaron a una ciudad a predicar el Evangelio, que era Antioquía, hermanos, ahí se cumplió lo que estamos diciendo, la profecía de Isaías. Dice Hechos 11:26, cuando se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Cristianos, ¿verdad? No tenían otro título, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo se le llamaban? Cristianos, ¿verdad? Entonces, ese es el nombre que nosotros, hermanos, debemos alzar, ¿verdad? Ese es el nombre que nosotros debemos de portarlo con orgullo, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, no andemos presumiendo, ¿verdad? Que digamos, yo soy cristiano, hermano. No anden diciendo usted que es cristiano. La gente se va a dar cuenta cuando seamos como Cristo, la gente se va a dar cuenta que somos ¿qué? Cristianos, ¿verdad? Entonces, dice, se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermano, también el apóstol Pedro dice que glorificamos a Dios cuando llevamos este nombre. Dice primera de Pedro 4:16, dice: pero si alguno padece como cristiano, ¿no qué? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, hermanos, ¿verdad? Y cuando hablaba Pedro de
de padecimiento, ¿verdad? Porque dice, si alguno ¿qué? Padece, ¿verdad? No es, el padecimiento de los cristianos, hermano, no es estar sufriendo de calor, ¿verdad? No, pues no tenemos clima. Ay, está haciendo mucho calor y aquí no estoy a gusto en la reunión. Ese no es el padecimiento del cristiano, no. El padecimiento del cristiano es que lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando, ¿para qué? Para matarlos, ¿verdad? Hermano, pero ellos siempre, el amor que tenían al Señor Jesucristo, ellos glorificaban al Señor, hermanos, con ese nombre. Entonces, el nombre de cristiano, hermanos, significa un seguidor de Cristo, porque ese nombre honra ¿a quién? A Cristo. Entonces, el hacerse cristiano y vivir la vida cristiana es muy importante. Hermano, es que es algo que no debemos de tomarlo a la ligera, porque a veces nosotros, hermanos, nos bautizamos, pero pensamos, no, pues ahí cuando tenga ganas, ahí cuando que me sienta bien, ¿verdad? Llevamos un cristianismo light, ¿sí, hermanos? ¿Qué es un cristianismo light, hermano Donaciano? Un cristianismo leve. ¿Le gusta la leche? ¿Cuál leche le gusta? ¿La concentrada o la light? La concentrada. Sí, bueno, es lo mismo, hermanos, ¿verdad? El cristiano que se entrega, pues ese viene siendo como la leche entera, hermanos, ¿verdad? Y un cristiano light, pues es, pues cuando puede, ¿verdad? Cuando tiene ganas. Entonces, hermano, se requiere el corazón y que dispongamos nuestro intelecto, nuestras emociones y voluntad al servicio del Señor. Entonces, un verdadero cristiano, hermano, es sincero y consciente. Miren, dice Romanos 6:17 al 18, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de ¿qué? Del pecado. ¿Éramos esclavos de qué, hermanos? Del pecado. Vea, antes de que fuéramos cristianos, ¿qué éramos? Esclavos del pecado. Dice, pero dice que hubo un cambio en nuestra vida, hermanos, cuando tuvimos ese encuentro personal con Cristo. Dice, y luego que cuando tuvimos ese encuentro, obedecimos. ¿Vea? ¿Y cómo obedecimos? De corazón, de manera sincera. Dice, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de ¿qué? De la justicia. O sea, el cristiano, hermano, ya no debemos, por eso decíamos que tenemos una lucha contra el pecado. Hermano, a que no se nos salga una mala palabra, a que no tengamos un mal pensamiento. Esa es la lucha del cristiano. ¿Verdad? El cristiano debe vivir con justicia, ¿verdad? Sin hacerle daño a nadie. Entonces, hacerse cristiano significa que todas las cosas se vuelven nuevas. Miren, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? Miren, dice, este es un versículo muy bonito, hermanos, que nos debemos de aprender de memoria. 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y cuáles son esas viejas cosas? ¿Verdad? El que andábamos desordenados, ¿verdad? Que andábamos robando, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, muchos de nosotros escuchamos esta palabra cristiano, pero hermano, no sabemos no entendemos el significado de la profundidad de este nombre, hermanos. Vean, por eso vamos a hablar de este tema, lo que significa ser cristiano. En primer lugar, lo que ahorita mirábamos, hermanos, es de que ser cristiano significa tener una nueva relación. ¿Sí, hermanos? Miren, cuando un niño pasa a la adolescencia, llega a la etapa de la responsabilidad y se convierte en una persona pecadora. ¿Sí, hermano? De hecho, la otra vez hablábamos de eso, que hay 3 reinos.
¿verdad? El reino natural. Hermano, que por naturaleza, cuando somos bebés, somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Somos hijos de Dios por creación, pero crecemos, entra la maldad en nuestra vida, hermanos, salimos de ese reino natural, ¿verdad? Y entramos al reino de ¿qué? De Satanás, al reino de las tinieblas. Cuando venimos a Cristo, entramos al reino de Cristo, hermanos. Hemos sido trasladados ¿de qué? De la luz, bueno, de las tinieblas a la luz. Entonces, hermano, y es lo que estamos viendo, miren, a partir de ahí entramos en una nueva relación, ¿verdad? Acuérdense que la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos ¿qué? Por cuanto todos pecaron. Hermano, entonces necesitamos de un Salvador, ¿verdad? Que es, hermanos, que en el cual nos puede dar perdón. El único que nos puede dar perdón, ¿quién es, hermanos? Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y de esa manera, hermanos, a través del sacrificio de Cristo tenemos esperanza de salvación, ¿verdad? Pero, hermanos, para poder lograrlo necesitamos tener una nueva relación, ¿sí? Hermano, los cambios, ¿verdad? De estar soltero a estar casado es un cambio muy drástico, ¿verdad que sí? Hermano, porque, hermano, cuando entramos en el casamiento, entramos en una nueva ¿qué? En una nueva relación. Es para, hermano, la relación que tenemos con Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es el esposo de la iglesia, de nosotros. Hermano, esa relación es más importante, hermano, porque eso va a trascender en la eternidad. ¿Sí, hermano? Entonces, de hecho, hermano, cuando nos casamos, también es algo trascendente. Vean, porque nuestra vida va a cambiar, ya no va a ser igual, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, necesitamos entrar en esa nueva relación, ¿verdad? Y les decía, para salir del reino de las tinieblas y entrar al reino de Cristo. Entonces, dice la Biblia, hermanos, que cuando uno se convierte en cristiano, hermanos, dejamos al hombre viejo del pecado y nos convertimos en nuevas criaturas. Entonces, cuando nos convertimos en cristianos, llegamos a ser hijos de ¿quién? Hijos de Dios, habiendo nacido en la familia espiritual. Fíjense, hermano, se ve la relación que ahora tenemos, ¿verdad? Tenemos una nueva relación. Esto significa que nos hemos separado espiritualmente del mundo, ¿verdad? De hecho, en Hechos 2:47, hermanos, ahí habla, dice que la iglesia, hermanos, los discípulos que habían creído, dice que estaban alabando a Dios, ¿verdad? Cuando se congregaban, estaban alabando a Dios. Dice, miren, alabando a Dios, ¿y qué? Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué? Vean, ahí está, hermano, fíjense. Entonces, ellos antes estaban, ¿dónde? En otra parte. Pero el Señor los, ¿qué? Añadió a su, ¿qué? A su iglesia, ¿verdad? Aquí, ¿quién es el Señor? El Señor Jesucristo, hermano, ¿verdad? Cristo mismo nos pone en ese lugar espiritual para que ahora formemos parte de su pueblo, formemos parte de su cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿verdad? Entonces, para ser salvo, hermanos, bueno, ahí dice, no, pues, tienes que ser buena persona para que puedas salvarte, ¿verdad, hermano? Pero lo más importante es de que, hermano, estemos dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque ese es el grupo de los salvos, ¿verdad? Cuando Cristo va a venir por segunda vez, hermanos, ¿verdad? En el día, cuando el Hijo del Hombre, dice allá Mateo 25, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos los santos ángeles, fíjense, se sentará en su trono de gloria. Dice, y apartarán los unos de los otros como aparta
el pastor las ovejas de los ¿qué? De los cabritos. Hermano, y ahí se va a llevar a cabo el juicio. Entonces, hermanos, Cristo va a venir por su iglesia, ¿verdad? Y cuando venga, hermanos, ¿verdad? Les va a decir benditos, venid benditos de mi Padre. Hermano, de hecho, miren, aquí en el idioma griego, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra, y esta palabra iglesia, en griego se pronuncia eclesia, y significa los llamados fuera. O sea que antes de que entremos a la iglesia, ¿en dónde estamos? Pues estamos afuera, ¿verdad que sí? Afuera en el mundo, ¿verdad? Salimos del mundo, del pecado, y llegamos a entrar dentro de la iglesia, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo. Entonces los cristianos, por lo tanto, somos llamados a santificación, a ser santos, ¿verdad? Santo significa ser apartado con un propósito. Hermanos, si no nos santificamos, ¿verdad? Fíjense, por eso la invitación que se nos hace es que seamos fieles. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta la muerte, ¿verdad? Hermanos, si no nos santificamos, aunque nos hayamos bautizado, no vamos a llegar ¿a dónde? A la meta, hermanos, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad? Tenemos que santificarnos. El Señor nos ha rescatado de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de la luz. Ser cristiano significa entrar en Cristo y ser parte de su cuerpo espiritual. Entonces, ¿sí entendimos? ¿Vamos entendiendo eso, hermanos? Vean, el significado de ser cristianos, que entramos a una nueva ¿qué? A una nueva relación, hermanos. Pero también, pero ser cristiano no solamente significa tener una nueva relación, hermanos, sino también significa que tenemos nuevas bendiciones. Esto quiere decir que ahora tenemos algo que Dios nos dio. Antes no lo teníamos, pero Dios nos bendijo, así como en la parábola del hijo de pródigo. ¿Sí se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Hermanos, la parábola dice ahí, hermanos, que el hijo, y así somos, hermanos, ¿verdad? Nos alejamos de Dios. El pecado, cuando entra en nuestro corazón, nos alejamos de nuestro Padre, nos alejamos de Dios, ¿verdad? Y vamos ahí a vivir nuestra vida, ¿qué? Perdidamente, ¿verdad? Hermanos, pero el hijo pródigo, hermanos, después que se dio cuenta que estaba con los cerdos, hermano, en uno de los, era un trabajo de los esclavos, cayó bien bajo, hermanos, ¿verdad? Porque el pecado nos va a llevar a caer a lo más bajo, a las drogas, a la perdición. Hermano, y el hijo pródigo, ¿verdad? Ya estando ahí, se acordó de qué, ¿verdad? De la casa de su padre, ¿verdad? Y hermano, y él reaccionó, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado ¿contra quién? Contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus ¿qué? De tus jornaleros, hermano. Y que sí es cierto, también necesitamos hermano, el sufrimiento, hermano, la maldad. O sea, cuando pasamos esa etapa llegamos a la humildad, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, hermano, ¿y qué dijo el padre cuando el hijo llegó allá a la casa? Hermano, miren, ¿saben cómo lo recibió? Así, miren. El padre estaba con los brazos abiertos para recibir a su hijo, ¿verdad, hermano? Y le dio la oportunidad de volver a casa. Entonces, ¿es una bendición o no es una bendición? Ser cristiano, hermanos, significa que tenemos muchas bendiciones. Dios nos da la oportunidad de volver ¿a quién? ¿Verdad? A casa. Hermano, dice que le dio una túnica, le dio un ¿qué? Un anillo, y le dio sandalias, y el padre hizo una fiesta porque era un día de gozo, era un día de fiesta. Así igual sucede con nosotros los cristianos, hermanos. Dios nos ha dado muchas bendiciones. Vean, por ejemplo, miren, bueno, más, les voy a preguntar a ustedes, pues a ver si hemos recibido bendiciones de Dios.
A ver, hermano José, díganos una bendición que ha recibido de parte de Dios. Pues la vida. La vida, amén. Hermana Lupita. La salud, hermano Juan. La salud también, ¿verdad? Ya el hermano le había dado un infarto, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Pero el Señor le dio la salud. Yo también, hermano, me había salido una bola y pensé que era cáncer y ya se desapareció la bola, hermano. Fíjense, hermanos, el Señor me sanó. Hermano, ¿Sí, hermano? sí, creo que es importante agregar, hay una frase muy popular en todo el mundo que dicen que Dios es amor, pero también es disciplina. Yo creo que el caso mío que me está prestando la vida, también gracias a Dios que me ha dado un proceso algo difícil, pero no imposible de superar. Y en ese proceso vamos a demostrar si realmente estamos con Dios o si no, imagínense el resto de la historia. Sí, hermanos, sí, pues necesitamos alinearnos, ¿verdad? Si nos estamos desviando, hay que alinearnos. Hermano, si no, hermano, nos va a ir mal. Vean, alejados de Dios, créanmelo, que siempre nos va a ir mal, hermano. Miren, pero ahorita me mencionaban bendiciones materiales, ¿verdad? Pero las más importantes son las espirituales, hermano. Miren, hemos recibido el perdón de pecados, ¿sí? Por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios, traídos nuevamente a la comunión. Como cristianos tenemos acceso constante a la sangre de Cristo, hermanos, siempre y cuando andemos en la luz. Hermanos, porque ¿saben qué? ¿Verdad que fallamos, hermana Pilar? ¿O somos perfectos? ¿Verdad? A pesar de que ya nos bautizamos y estamos en la iglesia, ¿verdad que no somos perfectos, hermano? Entonces, pero miren, ahí ¿saben qué está ahí? Ahí está la sangre de Cristo. Hermano, disponible, ¿verdad? Pero tenemos que humillarnos, tenemos que llorar, tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Para que esa sangre nos siga limpiando ¿de qué, hermanos? De todo pecado. Entonces, hermano, como cristianos tenemos acceso a toda bendición espiritual. ¿Qué dice Efesios 1:3, Saraí? Efesios 1:3. Miren, para que vean que es lo que enseña la Escritura, hermanos. Hermano, ese es un motivo de dar gozo, de tener muchas bendiciones. Somos ricos, no materiales, pero sí espirituales, hermanos, ¿sí sabían? Y a veces vivimos como si no tuviéramos nada, hermanos. Hermano, cuando este día es para que nos gocemos, ¿verdad? No se quede ahí con el nudo atorado, ¿verdad? Hermanos, yo les digo, hermanos, se puede decir amén, ¿verdad? Eso manifiesta que tenemos ese gozo. Miren, dice Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué? Nos bendijo con ¿cuántas? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermano, fíjense, disfrutamos del fraternal cuidado, protección y guía espiritual de parte de nuestro Dios, hermanos. Hermanos, dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, hermano. Fíjense, hermano, es cierto. Hermano, Dios tiene poderosos ángeles, hermanos, que yo una vez me atropellaban, hermanos, pero como que algo ahí sucedió y pues no me acerqué allá ahí donde iba a estar el golpe, hermanos, ¿verdad? Entonces podemos llamarle en oración a nuestro Padre, hermanos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nuestras vidas están enriquecidas y nos convertimos en bendición para otros. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, somos ricos y a veces no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo puede ser posible que muchos nos andemos quejando y andemos por la calle de la amargura, hermanos? Vean, porque, hermano, pero fíjense, ser cristiano no solamente significa
significa que tengamos una nueva relación o que tengamos bendiciones, sino también, hermanos, ser cristiano significa que tenemos nuevos amores. Vean, ¿cuáles son los amores del cristiano? Amén. Hermano, Cristo es uno de nuestros amores, ¿verdad? Pero, hermano, los cristianos creemos en la divinidad, o en la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios ¿qué? Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ellos son nuestro guía, hermanos. ¿Verdad? Ellos, hermanos, es un solo Dios en tres ¿qué? En tres personas. Entonces, hermano, ellos son nuestros nuevos amores. Vea, otro amor es la iglesia. Hermano, una cosa que debemos entender es que el amor carnal es que pasajero. Es ese amor. Ayer tuvimos la reunión de matrimonios, hermanos. Y hermano, pero qué bonito, ¿verdad? O sea, qué bonito que haya todavía parejas que siguen adelante. Que ¿cuál fue el tema de los matrimonios que hubo allí, hermano? Bueno, no, muchos no fueron, ¿verdad? Pero el tema de los matrimonios era el problema, los problemas en el matrimonio. O sea, que tenemos muchos obstáculos, hermanos, para poder, hermano, ¿verdad que el diablo anda trabajando? ¿Verdad? Dice el apóstol Pedro que Satanás anda alrededor, ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermano, nada más vea usted las estadísticas de los divorcios. ¿Verdad? Entonces, hermano, tener esa relación de matrimonio es algo bonito. ¿Verdad? Porque estamos hablando qué significa ser cristiano. Pues significa que tenemos nuevos amores, hermanos. Entonces, pero miren, ese amor de matrimonio, ese amor carnal, aquí se va a quedar o va a seguir allá en el cielo. ¿Sí, hermano Ulises? Que Moisés les dio carta de divorcio. Bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? Hermano, pero, hermano, allá en el cielo ya no va a haber matrimonios. Allá dice que seremos iguales ¿a quién? A los ángeles. ¿Verdad? Allá no hay sexo, hermanos. Entonces, hermano, debemos de entender que esa relación de esos amores aquí se va a terminar. El de familia, el de los hijos aquí se va a terminar, pero el espiritual, el amor agape, ese va a continuar allá en la vida eterna. Ese va a ser, el amor de Dios va a ser para toda la vida, hermanos. Por eso debemos amar el reino de Cristo. Hermano, dice Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. O sea que, hermano, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades, hermano? Pues a veces nos parece. A veces parece que es el trabajo. A veces parece que es la salud. Hay personas que están enfermas, han recibido el mensaje de Dios, de esperanza, de que Cristo ofrece el perdón de pecados, de que Él nos va a sanar. Hermano, porque Él también nos sana, hermanos, de la maldad. Pero, hermanos, están más preocupados por la salud física. Sí, hermano, aún todavía no han buscado prepararse para ese encuentro ¿con quién? Con Dios. Hermano, entonces nuestra prioridad es que pongamos a nuestro amor. ¿Verdad? ¿Qué le había dicho Cristo a la iglesia de Éfeso? Que habían dejado su ¿qué? Habían dejado su primer amor, hermanos. Entonces, esto también significa, hermanos, de que debemos de poner nuestra mirada en las cosas celestiales en lugar de las terrenales. Colosenses 3:1. ¿Están ahí? Miren, Colosenses 3:1. O sea, el amor que a veces nosotros tenemos, hermanos, es a lo material. ¿Verdad? Y cuando
cuando quiero tener una casa. Bueno, y es que Dios no está en contra de que tengamos cosas, hermanos. ¿Verdad? Sí hay que luchar, hay que esforzarnos por tener una mejor calidad de vida. ¿Verdad? Dios no está en contra de eso, ¿verdad? Pero dejamos lo más importante por aquello. ¿Verdad? Dice Colosenses 3:1. Dice, si pues habéis resucitado, ¿con quién? Buscad las cosas, ¿de dónde? Dice, no las de la tierra. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miradas en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermano, pero no solamente ser cristiano significa que tenemos nuevos amores, sino también significa que tenemos nuevas responsabilidades. Miren, la palabra responsabilidad significa la acción de responder. ¿Sí, hermanos? ¿Qué significa responsabilidad, hermano Juan? ¿La acción de qué? De responder. Levántese. Miren, no lo respondió el hermano, ¿verdad? Entonces, eso es responsabilidad, hermanos. ¿Verdad? Que Dios nos dice algo y debemos de hacerlo. No debemos de quedarnos de brazos, ¿qué? Cruzados. Hermano, porque el trabajo que se tiene que hacer aquí en la iglesia, es importante y es muchas cosas que tenemos que hacer. Y a veces no la estamos haciendo. Entonces, hermano, una persona que no responde es un insensato, es un irresponsable. Y es que cuando cometemos pecado, hermanos, debemos de tomar la responsabilidad por ese pecado, hermano, y deshacernos de él. También involucra responsabilidad personal. Hermano, debemos de dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. La Biblia usa varios términos de estas responsabilidades, hermanos, para que los cristianos lo llevemos a cabo. Miren, Mateo, vamos a buscar Mateo capítulo 5, versículo 13. Miren, aunque Dios ahí en la Biblia no dice que esta es tu responsabilidad, pero hermano, la Biblia lo dice de otra manera. Miren, aquí en Mateo 5:13 dice, miren, dice, vosotros sois la ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, ¿la sal para qué sirve, hermano Donaciano? Para dar sabor a la comida. Para dar sabor, ¿verdad que sí? Hermano, ¿verdad? ¿Cómo le gusta la comida? Hermano, o sea, sabor es de que, ¡ay, qué rico! ¿Verdad? Y el cristiano así es. O sea, el cristiano, cuando vives la vida cristiana, vives con paz, vives en gozo, ¿verdad? Eres alguien o un ejemplo para seguir, o sea, los demás te van a seguir, ¿verdad? Los demás, hermano, van a recibir ese carisma que tú tienes. Hermano, vas a ayudar a las personas. Si alguien está triste, tú le vas a dar ¿qué? Consuelo. Entonces dice, versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. O sea que, hermanos, la responsabilidad es de que seamos luz. Ser luz, de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura, es que hagamos buenas obras. Hermano, no vamos a ser salvos por buenas obras, ¿verdad? Pero por
debemos ser los pámpanos. Es decir, hermano, debemos ser las ramas de Cristo. Hermano, ¿y saben qué? Pues tenemos que dar la obligación de dar fruto. ¿Qué dice Juan 15, del 1 en adelante? Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahí en Juan 15. ¿Ya está? Yo soy la vid verdadera. Ajá. Y mi Padre es que El labrador. el ladrador, el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva ¿qué? Fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecieres en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis ¿qué? Hacer. Y luego dice el versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? Dice, en esto es glorificado mi Padre, para que llevéis mucho fruto y seáis así mis ¿qué? Mis discípulos. Entonces, hermanos, vean, por decir, hermanos, después de la pandemia, por ahí hubo una persona, hermanos, que ya dijo, no, hermano, porque las reuniones se transmitían por Facebook, ¿verdad? Se oraba por el pan sin levadura, se oraba por el jugo de viuda, y se daba el mensaje, hermanos, y se cantaba, ¿verdad? Hubo por ahí una persona que dijo, no, pues, hermano, ya no voy a ir a la iglesia porque, pues, aquí estoy cumpliendo con todo. Pues sí, hermanos, pero era por la cuestión de la, ¿qué? De la pandemia, ¿verdad? Hermano, pero aquí lo está diciendo el Señor. Separados de mí, nada, ¿qué? Podéis hacer. ¿Para qué edificó el Señor su iglesia? Para que estemos allá en la casa, hermanos. Miren, aquí es donde podemos tener comunión con nosotros, con la iglesia. Vean, ¿cómo podemos predicar el evangelio, hermanos? Allá en la casa. Es más, allá en la casa hasta vamos a decir, ay, no tengo ganas. Allá en la casa no vamos a tener la valentía, hermanos. Porque aquí, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo es más fácil predicar el evangelio? ¿Solos o acompañados de alguien? ¿Verdad? Acompañados, hermanos. ¿Verdad? De hecho, el Señor Jesucristo los había mandado ¿de qué? De dos en dos. Entonces, hermanos, debemos de ser soldados, lo cual enseña que nuestra responsabilidad es pelear la buena batalla ¿de qué? De la fe, que dice 2 de Timoteo 2:3. ¿Están ahí? 2 de Timoteo 2:3. Dice, ahí está. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado ¿de qué? De Cristo. De Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sí, hermanos, o sea, ¿cómo es un soldado, hermanos? Un soldado está dispuesto a ir hasta ¿qué? A luchar hasta la muerte. Y así es, hermanos. Nosotros los cristianos debemos de estar. ¿Hasta cuándo hoy dijimos que íbamos a ser fieles, hermano Juan? Hasta la muerte. Hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, decía un hermano que a veces en lugar de que parezcamos un ejército, pues parecemos más bien un hospital, ¿verdad? Muchos enfermos espiritualmente, ¿verdad? ¿Verdad? Porque un enfermo espiritual, ¿qué es lo que hace? Nomás se está quejando. Ay, no, me va mal, hermano. Pues a veces nos va mal porque no hacemos lo que Dios quiere, hermano. ¿Verdad? Hacemos otra cosa. Entonces, cada cristiano tiene un lugar y función como miembro del cuerpo, hermanos. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:16,
de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermano, dice el apóstol Pablo que somos un cuerpo. En un cuerpo, ¿cómo es un cuerpo? ¿Verdad? Así es. ¿Verdad? Pero no, ¿verdad que no son iguales? La oreja es igual a la nariz. No, ¿verdad que no? Así también, miren, hermano, dice que los que estamos en la iglesia somos miembros del cuerpo y no tenemos la misma, ¿qué? La misma función. Pero podemos hacer algo por la obra del Señor. ¿Sí, hermanos? Cada quien debe de buscar, hermanos, algo que pueda hacer para la obra del Señor. Hermanos, ¿qué podemos hacer para la obra del Señor? Pues muchas cosas, ¿verdad que sí? Hermanos, miren, que si el edificio necesita pintarse, ¿verdad que sí? Si hay hierba allá en el patio, ¿sí, hermano? Los que pueden predicar, ¿verdad que no todos pueden predicar? Entonces, miren, simplemente ordenar allá ¿cómo se llama? El mueble que está allá, hermanos, el gabinete que está allá. Simplemente ahí está, hermanos, una obra. Pero eso no es de a fuerzas. Eso no es algo que nos debe de qué, hermanos, de nacer. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por la causa de Cristo? Entonces, hermanos, vean, fíjense, hermano, es que en la iglesia está la obra material y está la obra espiritual. Pero nosotros todos debemos de buscar algo que hacer por la causa de Cristo, hermanos. Vean, hay que buscar dónde podemos desarrollar nuestros talentos. Vean. Entonces, hermanos, créanme que cuando nosotros hagamos algo por la obra del Señor, va a ser de gran bendición. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos de preparar nuestra vida, hermanos, para que cuando lleguemos delante de la presencia del Señor no lleguemos así, miren, con las manos vacías. Hermanos, sino que hayamos hecho algo por la obra del Señor, hermanos. Pero esto, como decíamos, es porque nos nace, hermanos, es porque amamos al Señor. Porque hemos tenido ese encuentro personal con Cristo, hermano. Entonces, hermano, fíjense, dice 1 de Pedro 2, versículo 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice, desead como niños que recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que ya por ella crezcáis para salvación. O sea, hermano, otra de nuestra responsabilidad es de que nos alimentemos, ¿sí, hermanos? De la palabra de Dios. Entonces, todos comenzamos como bebés en Cristo, pero, hermano, no podemos seguir continuando como bebés. ¿Verdad? Debemos de ir hacia la perfección, dice la carta de los Hebreos 5:12. Miren, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para ir, porque debiendo ser ya ¿qué? Maestros. Hermano, ya muchos nos quedamos estancados. ¿Verdad? Y le dice el escritor a los hebreos, ¿verdad? Ustedes ya deberían, al tiempo que tienen, ya deberían ¿de qué? Ser maestros. El maestro enseña a los demás. Hermano, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Verdad? Entonces, hermano, ¿cuándo podemos estudiar el libro de Apocalipsis? No. Hermano, porque tenemos que primero entender lo que está en el Antiguo Testamento, lo que está en el Nuevo. Hermano, porque si no lo entendemos, no vamos a entender Apocalipsis, ¿verdad? Y nos vamos a torcer. Hermano, por eso debemos de
estudiar, debemos de crecer en el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, somos llamados a aprender la palabra de Dios y continuar aplicándola a nuestra vida. Dice Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, ¿verdad? Y es cierto, a veces nos vemos en el espejo, pero ya ahorita ya no nos acordamos de cómo éramos, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, aunque cometemos errores, no debemos desanimarnos, pero debemos estar dispuestos a corregir y aprender de ellos. Como cristianos somos mandados a congregarnos con los santos el día del Señor. Eso lo dice Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos que tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día que se acerca, hermanos. ¿Verdad? Dice también Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, hermanos, la palabra vocación significa que es el deseo o inclinación que tiene una persona para dedicarse a un modo de vida. Hermano, es decir, que cuando alguien toma una profesión, ¿como qué? Albañil, como mecánico, ¿como qué? Como doctor. Hermano, es porque lo que él va a hacer, lo hace ¿por qué? Vean, porque le gusta. ¿Sí, hermano? Esa es la vocación. Hermano, si nosotros ahora hemos tomado la decisión de ser cristiano, debemos de tomar esa vocación con gusto, hermanos. ¿Verdad? Porque esto no es algo que se hace a la fuerza. Hermanos, los cristianos somos cristianos de todo el tiempo, no solamente los domingos. Como cristianos debemos de ejercitar la paciencia y la perseverancia, hermanos. Y no hemos acabado de las responsabilidades. O sea, ¿qué significa ser cristiano, hermanos? Que tenemos responsabilidades. Ya para terminar, hermanos, Fíjense, ¿qué significa ser cristiano? Significa que tenemos nuevas esperanzas. Hermano, la esperanza que tenemos los cristianos no es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. ¿Vea? Una esperanza muerta es una esperanza que es pasajera. ¿Verdad? Miren, es por ejemplo que esperas tener hijos. ¿Tú quieres tener hijos, Saraí? Bueno, todavía no sabe, ¿verdad? Hermano, pero es verdad que sí, cuando nos vamos a casar, ay, quiero tener hijos y ahora sí voy a ser feliz. ¿Hasta crees? ¿Verdad? Hermano, llegan los hijos y se casan y se van. Y esa era nuestra esperanza. Por eso los cristianos, la esperanza que tenemos es una esperanza viva. Dios dijo que vamos a ir a morar en los cielos y Él no miente. Allá no vamos a estar tristes. Dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos ¿de qué? De ellos, hermanos. Miren, dice 1 Pedro 1:3. Ponle eso ahí, 1 Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza ¿qué? Viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Entonces, hermano, la esperanza del cristiano no es aquí en la tierra. Miren, hay una religión que dice que aquí va a ser nuestra esperanza. ¿Sí, hermano Lupita? Y lo pintan bien bonito, ¿verdad? Te dicen, mira, vas a tener una casa bien bonita, ¿verdad? Y ya no vas a estar como las casas de Infonavit, ¿verdad? Todos ahí apretados, ¿verdad? Vas a tener un terrenote, así, mira, y va a haber muchos árboles. Y luego ahí en el patio va a andar un león.
Y vas a poder abrazarlo al león y al borreguito y vas a agarrar la víbora ahí, ¿verdad? Y lo pintan bien bonito, ¿eh? Pero para ellos dicen que esa es su esperanza. Pero la Biblia, ¿qué dice, hermanos? ¿Dónde no está nuestra esperanza? En el cielo. Miren, ahí lo dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible. O sea, no se va a echar a perder. Esta carne se está echando a perder. Vean, los órganos están dejando de funcionar. ¿Sí, hermanos? El riñón, hermanos, se va deteriorando, hermanos. Mi papá ahorita está en esa etapa, hermanos, ¿verdad? Donde ya los órganos ya no responden. El intestino ya no digiere la comida. Entonces, hermanos, o sea, ahí en ese lugar no se va a corromper, hermanos, nuestro cuerpo espiritual. Dice, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo que postrero. Y esa promesa, ¿quién la hizo? ¿Quién fue el primero que dio esa promesa? El Señor Jesucristo, hermanos. ¿En dónde? En Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Vean? Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, hermano. El Señor va a venir otra vez. Dice, y os tomaré a mí mismo. ¿Por quién viene el Señor? Por su esposa, hermanos, para tomarnos. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, es la nueva Jerusalén que habla el libro de Apocalipsis. Miren, está largo el texto, hermanos, pero se lo voy a leer rápido. Miren, dice Juan, el apóstol Juan, hermanos, él tuvo la visión y miró allá cómo era el cielo. Pero nos lo está diciendo con palabras materiales para que lo podamos entender. Miren, dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son, ¿qué? Fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, hermano, no existe más grande honor o privilegio que ser cristiano. Hermano, ser cristiano del Nuevo Testamento. El Señor Jesús regresó al cielo, hermanos, pero antes de irse nos dejó la tarea de que seamos sus seguidores, hermanos. Somos sus representantes aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. Entonces, hagamos lo que nos toca y no le fallemos. Hermano, yo como predicador tengo una responsabilidad. Vea, si yo aquí digo algo que no dice la Biblia, ¿qué usted va a hacer? ¿Verdad? Sí. Se va a levantar y no, esto que dijo no está bien. ¿Verdad que tengo una responsabilidad, hermano, como cristiano? Pero usted también como oidor es responsable de lo que escucha. Entonces, si usted, amigo, aún no es cristiano, el Señor le invita a que venga a ser parte de este ejército espiritual que es el reino de Cristo, y usted lo puede hacer a través de creer, arrepentirse, confesar y bautizarse para el perdón de sus pecados.
Entonces, hermanos, si comprendimos este mensaje, ¿verdad? Pues esperemos de que lo guardemos en nuestro corazón, hermanos, lo pongamos en práctica, ¿verdad? Y que estemos preparados para aquel día antes de que venga el Señor Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga.